Buenas, pues hoy vamos a hablar, yo lo he llamado HTML semántico, bueno, no es que lo haya llamado así, es que lo llamé así el año pasado, directamente en la presentación. Aunque es un título un poco tramposo, porque vamos a hablar de HTML y vamos a hablar de la web semántica, vamos a hablar de semántica más allá de HTML. A lo mejor lo debería haber llamado marcado semántico o algo así, ¿vale? Pero bueno, ahora lo vamos viendo. De hecho, el título debería ser haz lo que debas, haz las cosas bien o algo así, ¿vale? Que creo que es un poco la idea final que espero transmitiros. Veremos si lo consigo. Vale. Semántica. Entonces, yo soy de la vieja escuela y todos los trabajos empezaban con definición de la RAE, de la Espasa, de la Alcalá, de la Wikipedia, de lo que toca. La semántica, bueno, semántica es todo aquello que es relativo a la semántica. La primera siempre es la que mola, ¿vale? La primera definición siempre es la que mola. O la última que habla de la disciplina, pero bueno, en general la semántica es estudiar el significado de las cosas, ¿vale? De las unidades lingüísticas. Es tanto ello como la ciencia que lo estudia también se llama semántica. Vale. Bueno, me llamo David, para quien no me conozca, y me gusta la semántica, que es lo mismo que decir, según hemos visto, que me gusta la disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas y en sus combinaciones. Ok, yo, corazón semántica, ok, Love Semantics, da igual de qué forma lo diga, que lo que significa lo entendéis todos, creo que lo escriba como lo escriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque el significado, da igual como escriba esa frase, el significado de esas cuatro viene a ser el mismo. Y eso es lo importante, que se entienda lo que queremos decir, ¿vale? Vale, antes de hablar de la web semántica, me gustaría preguntaros, antes de empezar a hablar nada, ¿cuántos de aquí sabéis HTML? Pocas manos se atreven. Creemos que sabes. Pocas manos se atreven. Yo digo, bueno, ya lleváis unas semanas aquí. HTML, no vais a saber HTML, hombre. Vale, ¿qué es HTML? ¿Un lenguaje de marcado? Es un lenguaje de marcado, no es un lenguaje de programación, efectivamente. Ayer me decía Estela, no me gusta Efectivamente decías tú misma, no es un lenguaje de programación, ¿vale? No es un lenguaje de programación, el HTML es un lenguaje de marcado y sobre eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Sobre marcado, tanto HTML como fuera del HTML. La web actualmente está llena de páginas, de sitios con muchísimo contenido, contenido que es basura directamente y contenido muy interesante, pero contenido escrito de diferentes formas, contenido que a veces es difícil de encontrar o de enlazar, ¿vale? Y un poco para solucionar esto, para intentar solucionarlo, se dio el concepto de web semántica, ¿vale? La web semántica lo que pretende, este concepto, lo que hay detrás de él es intentar que toda la información que hay en Internet, o bueno, toda, la mayor parte posible de la información que haya en Internet, sea más fácil de entender y de interrelacionarse entre sí, ¿vale? Ahora lo veremos. No quiero tampoco entrar demasiado a fondo en esto, porque ahora lo vamos a ver lo que es, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que se entienda mejor el contenido de las páginas web? Bien, pues para entenderlo mejor, lo que hacemos, lo que se pretende hacer con la web semántica, que ya digo que volveré allá al final, es añadir más información, añadir metadatos, añadir relaciones de significado entre los diferentes elementos que componen cada página web, para que podamos relacionar unos con otros, incluso la información de un dominio de una página web con la de otro completamente diferente si están hablando de lo mismo, ¿vale? Es muy importante el concepto que dice al final que sea posible evaluar la información automáticamente por máquinas de procesamiento, ¿vale? El concepto de la web semántica está muy orientado a las máquinas, a que sean las máquinas las que entiendan nuestro contenido, ¿vale? Yo antes os he puesto una frase, la puedo poner de diferentes formas,
vosotros tenéis una inteligencia que no es artificial y que os ayuda a entenderla, lo escriba como lo escriba, ¿vale? Pero las máquinas tienen que entender la información y debemos intentar ayudar a las máquinas para que entiendan y sepan relacionar, ¿vale? Vale. El objetivo, mejorar Internet haciendo que la información que tenemos en todas esas diferentes fuentes que encontramos en Internet sea interoperable, podemos relacionar una información con otra y que directamente yo pudiera hacerle consultas más complejas a un buscador de Internet, ¿vale? Ya digo, volveremos a ello, ahora os pongo un ejemplo. ¿Alguien me puede leer esta frase? Javier Gutiérrez es Álvaro en la última obra de Manuel Martín Cuenca. El autor se basa en el móvil de Javier Cercas. ¿Me puedes contar qué es lo que has leído? ¿De qué va eso? Javier Gutiérrez da la sensación de que es un actor en una obra del director, escritor Manuel Martín Cuenca. No sabemos qué tipo de obra es, ¿vale? Sí. Y el autor se basa en el móvil de Javier Cercas. ¿Qué es otra obra? Que será otra obra. Otra obra a aparecer, sí. ¿Vale? Es decir, esta frase ya a vosotros os está costando entender, ¿vale? Vosotros no sois máquinas, vosotros podéis un poco lucubrar, decir, bueno, sí, es Manuel Martín Cuenca, o es director, o es escritor, o es autor teatral. ¿Eh? Probablemente la entenderéis mucho mejor si lo leyeréis así. Ahora dime qué información extra tienes. Por lo pronto el interpreta ya nos está diciendo que Javier Gutiérrez es un actor. Es un actor, ¿vale? Que interpreta a Álvaro en el autor. Atención que antes se había escapado por aquí una mayúscula. Aquí antes la segunda frase dice el autor se basa en minúscula. Sí, sí. Fijaos lo importante que son a veces las mayúsculas. Ahí vemos que el autor, que esa E mayúscula, es una obra. ¿Vale? De hecho es una película. Por lo tanto ya sabemos que Manuel Martín Cuenca, teniendo en cuenta que cuando hablamos de que una película es de alguien, realmente nos estamos refiriéndonos al director, ¿vale? Manuel Martín Cuenca es director de cine y que esa película suya se basa en la novela El móvil de Javier Cercas, que es escritor, ¿vale? Con esto ya tenemos mucha más información. Es decir, en esta, probablemente si tuviéramos el contexto entero de una noticia, lo entenderíamos, ¿vale? Aquí ya tenemos bastante más información, es decir, esto aporta semántica, ¿vale? Nos ayuda a entender el significado. Y aquí ya está bastante mejor si vemos que el autor y el móvil, además, los tenemos en cursiva, que es algo que también nos aporta cuando nosotros leemos habitualmente, no nos damos cuenta, pero estas cosas nos ayudan a interpretar el texto, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que claro, aquí, a ver cómo le dices tú a una máquina que Javier Gutiérrez, como está al lado de la palabra interpreta, ya tiene que saber que es un actor, que ese Álvaro es un personaje, justamente porque está al otro lado del verbo interpretar, y ese tipo de cosas, ¿no? Esta es la parte complicada un poco de la web semántica, ¿vale? Javier Gutiérrez, actor, Manuel Martín Cuenca, ¿vale? O Javier Cercas, son personas reales. El autor o el móvil son obras, ¿vale? Incluso ahí aparece el Álvaro, que tenemos claro que no es un personaje en real, podría estar basado a lo mejor pero es un personaje, ¿vale? Entonces, fijaros cómo ya de entrada, depende de cómo está escrito, nosotros entendemos más o menos, pero fijaros lo difícil, esto que vosotros entendéis perfectamente, cómo va una máquina a entenderlo. Es decir, imaginad que yo leo esto y a mí lo que me gustaría es decir, ostras, pues Siri, Google, quien sea, dime cuál es la última interpretación que ha hecho Javier Gutiérrez. Si a lo mejor digo cuál es la última película, es un nombre bastante común, pero a lo mejor hasta me acierta con algo, ¿vale? Pero si a lo mejor quiero saber si lo último que ha hecho es una obra teatral, eso se va a perder. Lo más que va a hacer es decirme, aquí tienes unos resultados que he encontrado en Google o en donde sea para este nombre. Y con suerte nos saldrá el actor o nos saldrá otra persona o demás, ¿vale? Llamándose la película el autor, está complicada la cosa. Claro, además eso, el autor.
es película. Si yo pongo película del autor, probablemente encuentre mis resultados que me diga el autor de esta película, o en esta película el autor intentó, y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando vosotros hacéis una búsqueda en internet, al fin y al cabo casi estáis buscando coincidencias exactas del texto, ¿vale? Entonces, la web semántica, que es solo parte de lo que os quiero comentar hoy, lo que os quiero introducir, es lo que busca es que una máquina entienda esto. Que podemos decir, ¿y para qué quiero yo que una máquina lo entienda? ¿Vale? No me importan tanto las máquinas. Bueno, ya sabes que las máquinas son las que luego nosotros usamos. Lo que os digo, si quiero saber Manuel Martín Cuenca si tiene más adaptaciones cinematográficas o cualquier otra cosa, ¿vale? Quiero que me lo entienda. Vale. Entonces, eso por una parte, y ahora al final, una vez que os haya hablado de esta primera parte de HTML, volveremos a ello si queréis, vemos ejemplos de cómo se está intentando llegar hasta ese punto, ¿vale? Luego retomamos esa parte. Vale, y el HTML, que todos conocéis, es un lenguaje de marcas, no es un lenguaje de programación, ¿vale? Y está definido como un estándar que define una estructura básica y un código para la definición de contenido de una página web, ¿vale? Vale. Es decir, lo único que nos aporta el HTML en principio es una estructura básica, definir el contenido. Vale. Los que sabéis HTML sabréis etiquetas de HTML, ¿no? Pero al fin y al cabo es un lenguaje de marcado que se basa en etiquetas. ¿Etiquetas que conocéis? Div. Qué bonita etiqueta, div. Enseguida hablaremos de la divitis. ¿Qué más etiquetas conocéis? Center, que te gusta. Center, que me encanta. Section. Vale. Vamos bien por ahí, vale. ¿Por qué digo esto, vale? ¿Y por qué quiero que nos centremos ahora en lo que es el HTML semántico, ¿vale? Porque el HTML semántico es una parte o al menos es una dirección en la que se remó cuando se preparó la versión de HTML5, Lo de nueva entre comillas porque es la eterna nueva versión, ya lleva años con nosotros, HTML5. Y lo que trae son nuevos elementos, nuevos atributos y nuevos comportamientos, ¿vale? Es decir, lo que ha cambiado en HTML de las versiones anteriores, que teníamos un maíz de versiones a HTML5, es que tenemos nuevos elementos, nuevas etiquetas de estas que decíamos, como por ejemplo section, que no la teníamos antes. Tenemos también nuevos atributos y nuevos comportamientos. Pero es que además, con HTML5, a veces hablamos de HTML5 refiriéndonos a eso, al lenguaje de marcas, pero a veces lo hacemos de una forma más amplia, hablando también de los amigos de HTML5, ¿vale? Con HTML5 llegaron un conjunto de tecnologías, como por ejemplo poder guardar cosas en base de datos local, que es algo que no teníamos antes, poder acceder a algunos servicios como posicionamiento de GPS y este tipo de cosas, ¿vale? Que se van más allá de lo que es el propio lenguaje de marcado, pero que a veces se incluyen aquí en HTML5. Tecnologías de vídeo, de audio, por ejemplo, tecnologías de vídeo, de audio y demás, ¿vale? Vale. Entonces, estas son un poco las principales cosas que nos aportaba HTML5, o las que se hizo hincapié en HTML5, que son la semántica, que evidentemente, como ya habréis supuesto, es en lo que me voy a centrar, la conectividad, el trabajo sin conexión y almacenamiento, lo que os digo, el poder trabajar una página web, o sea, HTML y tal, bueno, aunque no tengas conexión a internet, que pueda funcionar. Elementos multimedia, como el vídeo, el audio, gráficos y efectos 2D, la etiqueta Canvas, si alguien la ha usado, la conoce, cosas de rendimiento, acceso al dispositivo, lo que hablábamos de saber en qué posición estoy, GPS y demás, o el CSS3, que a veces se habla de él, ya digo, es uno de los amigos, que a veces cuando hablamos de HTML5 en general también nos estamos refiriendo al CSS3. Vale. La parte en la que quiero centrarme de HTML es la parte semántica. Bien. HTML5, para aportar más semántica, una de las principales cosas que hizo fue añadir etiquetas de secciones y contenidos en HTML5.
¿vale? Antes todos padecíamos lo que se llamaba divitis, y todavía hay quien lo padece. Es decir, cada vez que tengo que en mi página web agrupar un conjunto de etiquetas, un conjunto de elementos, unos contenidos, los meto dentro de un div y me quedo tan ancho, ¿vale? Eso viene muy bien porque estamos acostumbrados a pensar desde el punto de vista de la web completa, que ya tiene un CSS, y yo solo meto las cosas en divs para poder manejarlas por CSS y colocarlas donde a mí me da la gana, ¿vale? Pero eso no está aportando semántica, es decir, es un marcado que yo hago de una forma un tanto artificial para poder manejar las cosas como a mí me da la gana, pero no está aportando ninguna semántica. Entonces, una de las cosas que se hizo en este sentido es añadir etiquetas para secciones, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de la divitis. Esto es una web muy habitual que habremos hecho muchos. Pongo un div en la parte superior, que generalmente tendrá el logo y el menú principal de navegación. Le meto el ID de cabecera, ¿vale? Luego tengo mira, en este no tengo ahí la navegación, tengo la navegación a la izquierda. Luego tengo el contenido principal, que si por ejemplo esto es un blog, tendré varios posts. Y abajo el pie de página, ¿vale? Y creo que esto es una estructura que más o menos se entiende, ¿vale? Dices, vale, sé cuáles son las partes. Las entendemos desde el punto de vista de alguien que va a tener a lo mejor luego que tocar el CSS y colocar esas cosas en un sitio, pero una máquina, hombre, si todos usáramos el mismo nombre para los IDs y para las clases, una máquina podría llegar a interpretarlo, pero teniendo en cuenta que los nombres de clases y de identificadores que ponemos son completamente libres, entonces no podemos esperar que la máquina entienda cuál es nuestra intención en base a el ID o la clase que le he puesto, ¿vale? ¿Cómo se mejoraría esto en HTML5? ¿Alguien me da pistas? Haciendo particiones ahí, la parte a la derecha, la otra a la izquierda, HTML, aquí os lo he pintado de esta forma, pero tened en cuenta que HTML no dice que va a la derecha y que va a la izquierda. Que se llame cabecera. Exacto, en vez de una etiqueta div, una etiqueta que se llame cabecera, o una etiqueta que se llame navegación, o una etiqueta que se llame pie de página, ¿vale? Y eso es lo que ha añadido HTML5. Una de las cosas que añadió, eso mismo que habéis visto antes, en HTML5 la forma correcta de hacerla sería esta. No pongo un div, sino que pongo una etiqueta header, que para eso la tenemos. No pongo un div que se llama footer, sino que pongo una etiqueta que tiene ese nombre, lo mismo con la navegación, o, fijaros, la etiqueta de los artículos, que es súper interesante, ¿vale? Es decir, si esto, cada uno de esos elementos, de esos posts, de mi blog, lo que sea, tiene un significado, tiene su propia semántica, tiene un significado por sí mismo, ¿vale? Son artículos independientes, ¿vale? Hay más etiquetas, aside y demás, entonces sí que es una cosa súper tonta en cierto modo, es muy nimia, damos por hecho que es HTML, que esto lo sabe cualquiera, que no hay que estudiarlo, que no hay que partirse la cabeza como con la programación, pero también tenemos que ser conscientes e intentar hacer estas cosas bien, ¿vale? De esto a la web semántica, a la que os he dicho que ahora volveremos, hay un abismo, ¿vale? Pero esto es un primer paso. O sea, esto es un primer paso para que Google con esto, o cualquier motor, no va a saber si el autor es una película o es una obra de teatro, tal, pero va a saber... ¿Cuál? ¿Dónde buscar? Por lo pronto va a saber si esa frase que he encontrado la he encontrado en el contenido principal o es... Claro, yo cuando busco algo, a mí hay veces que me salen resultados de cosas que dices, bueno, sí, han mencionado esta película, pero yo lo que quiero es un artículo sobre la propia película, además. Con este tipo de cosas, él va a saber si realmente estamos hablando de una cosa o de otra, o si estamos tratando ese tema más en profundidad o no, ¿vale? También va a ayudar en ese sentido. Vale. Sí. Aquí tenéis un esquema de las preguntas que deberíamos hacernos antes de poner un div, ¿vale? Antes de decir, esto es un div, estas son un poco las preguntas que podríamos hacernos, ¿vale? Primero, ¿es un elemento de navegación principal? Si lo es un nav. ¿No lo es? Vale, ¿tiene artículo por sí mismo? O sea, aunque yo quitara todo lo demás que hay alrededor, leyendo eso tiene significado en sí mismo, sí, ¿vale? Pues es un artículo, ¿vale? Si estamos con un feed de noticias o con un blog,
pues cada post, por ejemplo, es el mejor ejemplo de lo que sería un artículo, ¿vale? Vale. ¿Ese contenido es necesario para entender el contenido principal de la página? ¿Sí? ¿No? Si no lo es, tenemos la etiqueta aside. ¿Ves? Que es como si dijéramos, bueno, esto es como para ampliar información, es una cosa una especie de anexo, pero no es el contenido principal de la página, ¿vale? Aside. Podemos moverlo a un apéndice, en el sentido de, vale, estos son imágenes, gráficos, es la bibliografía, es algún contenido de ese tipo. Entonces, tenemos la etiqueta de figuras, ¿vale? Luego, es una parte del contenido que podría tener, y seguramente tenga, su propio encabezado. Entonces, quiero decir, es una parte de ese contenido, de ese artículo. Es una parte independiente, forma parte del artículo, pero podemos dividir ese artículo en diferentes partes, ¿vale? Pues sería una sección. Y si no, habría ya que mirar si tiene algún otro tipo de semántica. Y aquí tenemos mogollón de etiquetas. Al final llegas al div. Sí, al final es. Y si no es nada de eso, vale, pon un div. Pero por favor, si es un párrafo, pues pon una P. Si es una lista ordenada, pon una etiqueta OL, con sus lists dentro. Si es una lista desordenada, de estas que no van 1, 2, 3, sino que llevan los guiones, pues sería una ordered list, una UL, ¿vale? ¿Alguien me puede decir qué más etiquetas hay en HTML que tengan solo una letra, como P? A, para los enlaces. Vale, ¿alguna más? Sí, B. ¿Para qué sirve B? Strong para... ¿B o strong? No sé Si si son- El bold. ¿Son lo mismo? El bold. Sí. Yo diría que sí, no sé que no. Pero una está en desuso. Ahí está. B, la B viene de bold, de negrita. Vale, pero es que negrita, si hablamos de negrita, estamos hablando de estilo. De cómo aparece eso en pantalla. Vamos a ver, eso es cosa de CSS, ¿vale? Por eso jamás deberíais utilizar la etiqueta B. Madre mía. Si queréis más... Vamos a quitar internet entera, sí, ¿eh? Bueno, digo, se trata de que sepáis hacer las cosas, no de que vayáis a solucionar lo que se ha hecho mal en los últimos años. No tenemos la máquina del tiempo y yo me he hartado a poner Bs en mi vida, ¿vale? Pero se trata de que ya no lo hagas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta etiqueta lo que surgió es, vale, si tú quieres destacar un texto, una frase, darle una importancia, a lo mejor tú luego la pones en negrita por CSS, o la pones en otro color, o haces cualquier otra cosa, pero la etiqueta no va a ser B, que no significa nada, porque bold no puede ser. Entonces ahí es cuando surgió la etiqueta strong, como decir, hey, esto es importante, tiene más peso, o demás, ¿vale? De la misma forma, teníamos la etiqueta I, de italic, itálica, cursiva, ¿vale? O, bueno, hay alguna otra, ¿vale? Por ahí parecida. ¿Cuál? La S, vaya. Pero bueno. La U, underline, ¿vale? Esa, además de que no se debe usar tampoco, ya entraríamos en temas de, por favor, no subrayéis nada que no sea un enlace. Pero eso ya sería para otra charla y para hablar de estilo y demás, ¿vale? Vale. La idea de esto es que tanto de avanzar con la semántica como no, o sea, esto nos aporta mucho valor, más del que podéis creer. Es como todo, ¿vale? Si el producto que estáis haciendo se accede con una ventanita de login y no va a acceder Google o cualquiera a indexarlo, no es un contenido público, pues a lo mejor te da más igual este tipo de cosas, ¿vale? A lo mejor no le vas a tratar con el mismo cariño, pero si tú es un contenido público que quieres que la gente encuentre y demás, dale cariño en este sentido, ¿vale? Esto es una de las cosas que a mí me duele mucho cuando la gente no le da importancia al HTML y lo pone de cualquier forma. Y otra de las cosas que me duele, ya de antes del propio HTML5, pero también, es que la gente no use los elementos como debe y cuando debe. Es decir, yo la máxima que os diría es, tenéis que poder quitar la hoja de estilos a vuestra página web y que se entienda. ¿Va a quedar feo? Sí, va a quedar horroroso, pero que se entienda. Es decir, lo que os digo, si vosotros pintáis una lista
aunque no la queráis escribir en vertical, que queráis que esa lista aparezca en horizontal, ¿vale? Porque luego por CSS lo modificáis, pero que si le quitáis el CSS se vea que eso es una lista y cada uno es un elemento. Que se vea que si hay una serie de títulos, que se vea la estructura, ¿vale? Una cosa muy habitual es encontrar gente que usa las etiquetas de H1, H2, H3, H4, H5, dependiendo de lo grande que se lea que quiere que se lea el texto, ¿vale? Es decir, aquí quiero que el texto esté más grande, pues vale, si le pongo un H3 o un H4, ¿vale? Tenéis que pensar en los H's como si estuvierais viendo el índice de un libro. O sea, no podéis tener H2 si no hay un H1. No podéis tener H3 si no están dentro de un H2, ¿vale? O sea, se trata de estructurar. Entonces, una de las cosas con las que me gustaría que os fuerais es con la de no cuesta nada, darle un poquito de cariño al HTML, así que busquemos las etiquetas más adecuadas y usémoslas, que no nos cuesta nada, ¿vale? Bueno, por cierto, sobre esto, no sé si conocéis una web, tiene muchísimos años, pero no me cansaré de repetirla, que se llama CSS Zen Garden, ¿vale? Es una página web que tiene es un HTML, un contenido tonto, un texto, pero que tiene muchísimas hojas de estilo asociada, podéis elegir con qué estilo queréis verlo, y según la hoja que elijáis se va a ver de una forma completamente diferente. Sin embargo, el HTML es el mismo, ¿vale? Es decir, si hacéis un buen marcado, un buen HTML, le vais a facilitar mucho la vida a la persona que luego tenga que maquetar eso, ¿vale? Un HTML bien organizado, lo podéis pintar luego como os dé la gana. Vale. Hemos hablado de etiquetas, hemos hablado de las que nos dan estructura, pero HTML5 aporta otras muchas etiquetas que no solemos usar. Aquí tenemos algunas. Las dos primeras pues tienen que ver, como habéis visto antes en el esquema, pues cuando ponemos un gráfico, algo que decía, ese gráfico decía algo que podría ir perfectamente en un apéndice, ¿vale? Una imagen, un gráfico, una tabla, lo que sea, ¿vale? El caption sería el texto que la acompaña, el pie de foto, el pie de elemento, ¿vale? Pero tenemos también, no sé si lo sabéis, tenemos etiquetas para marcar que algo es una fecha. O sea, si queréis que estéis haciendo un blog o lo que sea y queréis poner la fecha, no lo pongáis en un span o lo pongáis en un P. O en una etiqueta... Ah, perdón, esta es la de data. Sí. No sé si me he equivocado y quería hablar de date o porque he puesto bajo la de time, supongo que las han puesto juntas. Pero en cualquier caso, me vale el ejemplo con la de time, ¿vale? Poner la etiqueta de time para decir esto se ha publicado en tal fecha. No tiene por qué ser un párrafo. Una etiqueta time, ¿vale? Output, por ejemplo, es una etiqueta que se usa, igual que tenemos la de input, pero cuando el usuario quiere meter un texto, output representa un texto que sale, digamos, pintado en pantalla, pero porque lo ha metido el usuario, ¿vale? Es como una salida, una respuesta a lo que ha escrito el usuario. Si tenéis un formulario de estos típicos que tú vas escribiendo en el input y eso a medida que se escribe, que se da ahora mucho con frameworks como Angular, Vue, React, eso a medida que tú lo escribes, lo estáis viendo en algún sitio, en directo, ¿no? Ese sitio donde ese texto aparece debería ser un output, ¿vale? Y bueno, tenemos 8000 etiquetas para hacer barras de progreso o indicar progresos en general y demás, ¿vale? La propia etiqueta input nos permite inputs de diferentes tipos. Todos estos estaban antes de HTML5, para meter un texto, para meter un password, que lo que hace por defecto es que lo que escribís no se vea, se vean los puntitos, un campo oculto, un número, un checkbox, un radio button, ¿vale? Bien, con HTML5 aparecieron todos estos nuevos. Telephone, URL, email, date, time, ¿vale? Todos estos, incluso el de color, que luego la mayoría de navegadores lo que hacen es cuando tú haces clic, te salta la típica ventanita para que elijas un color, ¿vale? Eso ya es una implementación que hace el navegador, pero tú lo que quieres indicar es, hey, esto es un input para que el usuario elija un color, ¿vale? Ya el cómo lo implemente el navegador o cómo lo implementéis vosotros con JavaScript y con CSS ya es otra cuestión, pero con esto lo que indicáis es para qué es ese input, ¿vale? Vale.
Todo esto, ya os digo, es semántica para que lo entiendan las máquinas, pero también para que al fin y al cabo, para que lo entendamos las personas, que somos las que luego vamos a consultar y demás. ¿Vale? Bueno, antes de entrar en esto, ¿alguien ha oído hablar de esquema.org? ¿Sí? ¿Qué es esquema.org? Pues para mí han marcado en la web para que Google entienda algunas cosas. Vale. Volvemos al tema del principio, ¿vale? Por un lado está el tema de HTML, hacerlo lo más semántico posible, con esas nuevas etiquetas que tenemos y demás. Pero por otro lado está el, vale, si eso no es suficiente y quiero añadir más semántica, ¿sabes? Si quiero ir en la línea de esa web semántica que os comentaba antes, ¿qué hacemos? ¿Vale? Pues se trata exactamente de añadir metadatos, de añadir más información. Información que no va a ver el usuario directamente, que lo van a leer las máquinas, pero que va a servir a esa máquina para que cuando lea nuestra frase sobre la película del autor y demás, lo entienda, sepa de qué estamos hablando, ¿vale? Es decir, vale, máquina, tú que eres tontita, por mucho que hablemos de inteligencia artificial, y no eres capaz de entender esta frase, te voy a dar una serie de metadatos, una información extra, para que tengas el mismo conocimiento que tendría un humano al leer esto y puedas entender bien la información, ¿vale? Bien, esto es un ejemplo de cómo podríamos añadir semántica al HTML, ¿vale? Hay más formas de añadir semántica, no tiene por qué ser mediante el HTML, existen otros formatos como uno que tiene un marcado de tipo JSON, podríamos meterse por JavaScript, pero esto es un ejemplo de cómo añadiríamos semántica en HTML, ¿vale? Bien, divitis, tenemos un div ahí, el primero, ¿vale? Y ese div, como todas las etiquetas de HTML, tiene una serie de atributos. Vosotros conocéis muchos de los atributos que tienen las etiquetas, ¿vale? Todas las etiquetas tienen o pueden tener atributos como el ID o la clase, y luego hay otros atributos que aparecerán dependiendo del tipo de etiqueta que sea. Si yo os digo A, la etiqueta A, seguro que os viene un atributo que siempre va a estar, que es el href, efectivamente. También puede haber otros como target, por si queremos que se abra una pestaña nueva, en la misma pestaña o demás, ¿vale? Bien, aparte de todos esos atributos, nosotros podemos añadir otros muchísimos más que ya no son tan propios del HTML, ¿vale? Existen una serie de atributos, por ejemplo, que llevan el prefijo ARIA, ¿vale? Y que están centrados en aportar accesibilidad, ¿vale? No es el motivo de esta charla, espero que os demos otra masterclass sobre el tema, sobre la accesibilidad, pero pensad, por ejemplo, antes os decía lo de intentar que vuestro HTML no dependa del CSS para que alguien lo entienda bien cuando lo lee. Pensad, por ejemplo, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual severa, lo que tienen son máquinas que les leen el contenido de vuestra página web. Ahí es muy importante que esté bien estructurado, ¿vale? Además de la estructura, para el tema de accesibilidad, ya digo, existen unas propiedades que se llaman, que llevan el prefijo ARIA algo, y esas ayudan a la accesibilidad. Si queréis un día hablamos de ellas. Pero aquí estáis viendo otras propiedades como item scope, item type, item prop, ¿vale? Que lo que hacen es ayudarnos a meter semántica ahí, ¿vale? Veamos, entonces, todo esto que tenemos aquí, este div, he puesto divs porque como estamos fuera de contexto para no liarnos, pero repito, no debéis usar divs en medida de lo posible. No es que sean el mayor mal del mundo, debéis evitarlo. Bien, pues todo esto que tenemos aquí está dentro de un div que es del tipo movie, ¿vale? Eso significa que si vamos a esa dirección, a esquema.org/movie, vamos a encontrar la definición de un tipo de objeto, ¿vale? Esquema.org es una fuente que nos va a definir qué es una película. A lo mejor para otra fuente de información otros podrían decir, no, para mí una película es otra cosa.
¿vale? Entonces, sí que es importante cuando hacemos este tipo de cosas basarnos en servicios que estén estandarizados, ¿vale? Schema.org tiene detrás creo, si no me equivoco, a Google, a Bing, a Yandex y a otros gigantes. Quiero decir que esto ayuda a que sea un estándar bastante usado, ¿vale? Entonces, si vosotros fuerais a esa web, a schema.org/movie, veríais qué es una película, qué propiedades tiene o puede tener una película y demás. Y si entrarais, veríais que, bueno, de hecho lo vamos a hacer, ¿vale? Vale. Y aquí lo primero que veis es que tiene una serie de propiedades como actor, ¿vale? Que además ya dice que espera que eso sea una persona, ¿no? De qué país es esa película y demás. Pero eso es esquema del HTML, ¿quieres decir? No, esto lo que hace es añadir información. Se añade en las etiquetas HTML, en este caso, en este ejemplo que os he puesto, hay otras formas de meter esta información. En este caso se mete en las etiquetas HTML y lo que hace es añadir significado, ¿vale? Para que cuando una máquina lea esto, sepa de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces tú, por ejemplo, pones actor o pones la palabra actor y entonces ya... Ahora lo vemos. Ahora volvemos al ejemplo y lo veis claramente. Esto no es por temas de posicionamiento. ¿Es por temas de posicionamiento? En parte sí, porque si una máquina entiende mejor el contenido que tienes, lo va a posicionar mejor, va a decir, hey, sé de qué me estás hablando, entonces cuando el usuario me pida algo voy a tener más claro si quiere esto tuyo o quiere otra cosa. Pues me está dando una información muy clara de lo que tienes, pero no solo sirve para posicionamiento, ¿vale? Ahora volvemos. Pero aquí veis, por ejemplo, que una película tiene o puede tener un actor, un país de origen, un director, una duración, ¿vale? ¿Y eso se utilizaría como propiedades como etiquetas? Espera, ahora vamos a ello, ¿vale? Y veis aquí de pronto que hay otro encabezado que dice propiedades de Creative Work, ¿vale? Esto es porque, por decirlo de una manera que os suene, entendáis, estas clases como película, a su vez heredan de otras. Es decir, una película, si os fijáis aquí en el primero de las primeras propiedades que aparece es el título de la película, ¿vale? El name de la película es Avatar. Sin embargo, en esta lista no aparece name, ¿vale? Entonces, ¿por qué le puedo poner un name? Bien, porque una película, aparte de las características propias que tiene una película, tiene todas las características que le aplican a cualquier tipo de trabajo creativo. También podría ser una canción, por ejemplo, ¿vale? Y a su vez, cualquier trabajo creativo, que tiene muchas más propiedades, como veis, cualquier trabajo creativo al fin y al cabo es una cosa, ¿vale? Cualquier cosa, se entiende Schema.org que cualquier cosa, sea del tipo que sea, puede tener un nombre que aparecerá ahí abajo, una descripción, un identificador, ¿vale? Es aquí cuando aparece el nombre. Es decir, cualquier cosa que acabe heredando de cosa, o sea, cualquier clase que acabe heredando de cosa va a poder tener un nombre, ¿vale? Entonces, volvemos allí, vemos que le estamos diciendo a cualquier máquina que lea esto, que este div, estamos hablando de una película, que esa película, su nombre es Avatar. Cuidado, esto no es una clase cualquiera, es decir, aquí nos estamos basando en la definición de Schema.org para películas, así que tenemos que poner name, ¿vale? Da igual que esto esté en el idioma que esté, que el nombre de esa propiedad es name, ¿vale? Es como darle un diccionario a Google, ¿no? Sí. Exacto, es más que un diccionario, es establecer las relaciones que tiene el contenido de tu página web. ¿Qué relación tiene lo que has puesto aquí con lo que has puesto en esta otra frase, o con lo que el sujeto con el predicado, o incluso tu web con la de otro lado, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo,
Vosotros simplemente pondríais director, 2 puntos y el nombre del director, ¿vale? Bien, pues aquí decimos, hey, todo esto que hay aquí, te voy a hablar del director. Y el director ya no es de la clase movie, sino que es de la clase persona. Por lo tanto, todo lo que hay ahí dentro, nos vamos a estar refiriendo a la persona. A una persona, no a la película Avatar, sino a una persona, ¿vale? Que es director de esa película. Nombre de esa persona, persona también era de Thing. Nombre de esa persona, James Cameron. Fecha de nacimiento, esta, ¿vale? Aquí, como veis, ya hemos salido de todo lo que tiene que ver con la persona y seguimos en el ámbito de la película. Así que podemos decir que el género de la película es ciencia ficción, ¿vale? Y aquí podríamos ponerle un enlace, porque una película puede tener un tráiler, y podríamos poner el enlace a YouTube o a donde sea que puedes encontrar el tráiler de la película. ¿Vale? Vale. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos cosas como que si yo vengo a Google y pongo Avatar, y en la columna derecha me venga una información bien clarita sobre Avatar. Y en BNB, entonces. Él sabe lo que es el título, sabe de qué año es, sabe el género, sabe la duración, sabe dónde está el tráiler y va sacando más información. Es cierto. Y eso lo saca de tu HTML. No, lo va a Claro, la pregunta es, ¿lo saca del mío? Ahí está la pregunta que de tiene. diferentes fuentes. Vale, bien. Lo va a sacar, él lo que va a hacer es decir, vale, tú estás hablando de esta película, pero esta web y esta y esta y esta y esta están hablando de esta película. Vale. Y entonces, ¿qué le voy a hacer? Pues voy a buscar cuál pienso yo que es la fuente más fiable, o cuáles son las fuentes más fiables, porque a lo mejor esta fuente me da toda la información de la película, pero no me da el tráiler, o no me da la opinión de los usuarios, entonces puede beber de varias fuentes, sabiendo que todas hablan de la misma película. Sí, porque luego de repente ahí hay un Avatar, que no es la película Avatar. Sí. Sí, claro, pero Avatar es algo genérico, y de hecho podría haber varias películas que se llamen Avatar, ¿vale? El código que yo os he puesto es un código simplificado. Cualquier cosa, o sea, algo que debería tener cualquiera de estos elementos, cuando yo pongo James Cameron o cualquier cosa, o Avatar, una cosa que le debería dar es un identificador único, alguna forma de que él sepa que me estoy refiriendo a ese avatar, a esa película, ¿vale? Yo me acuerdo una vez cuando yo estudiaba en la universidad que nos pidieron que viéramos la película de La Mujer Pantera. Descubrí que había otra película española que se llama La Mujer Pantera y no es la del cine clásico. Y no iba para notar esa. No. Me acuerdo una vez que estaba en clase, oí el nombre de Lucía La Piedra y dije, ¿de qué me suena ese nombre? Y alguien me dijo, tú también te has bajado la versión que no era de La Mujer Pantera. Digo, pues a lo mejor es de eso. Entonces, como un mismo nombre puede ser ambiguo, antes os he puesto el nombre Javier Gutiérrez, que es un nombre muy común, ¿vale? Lo primero que deberíamos hacer es indicar un identificador único que diga, hey, estoy hablando de este avatar, estoy hablando de este Javier, de este Pepe, ¿vale? Eso es una de las cosas que habría que hacer. No lo he puesto en el código por simplificar ese código y que lo entendiáis, ¿vale? Pero estos son el tipo de cosas que conseguimos, ¿vale? Pero no solo información concreta así, sino que yo puedo decir cartelera de Valencia, lo he escrito mal, y aún así él sabe qué películas ponen cerca de Valencia. ¿Por qué? Pues porque él puede interpretar esas cosas. Al fin y al cabo aquí Google lo que va a hacer es centrarse en la información, sobre todo que le es fácil lo que nos quiere vender, ¿vale? De hecho no tenéis más que poner cualquier cosa e iros a buscar productos y que Google os intente vender algo, ¿no? Es decir, él pone esta información porque a lo mejor a él le interesa o porque le es fácil sacarla, pero la idea es que tengamos buscadores, no estoy hablando exactamente de Google, sino buscadores semánticos que nos permitan hacer búsquedas más complejas. ¿Sabéis lo que es el Bacon Number? ¿Alguien me va a hablar del número Bacon? No. Bacon. Beacon. No habéis sabido. A ver. Vamos a buscarlo por aquí. Sí, lo de que está relacionado todo. Pues si sabes lo que es. Sí. ¿Qué es? Vale, no me va a salir por aquí. Bueno, No, es que te sacaba antes bacon, pero no he oído de bacon number en mi No, vida. pero no. ¿Cómo se escribe? Ah, si es bacon se escribe así como lo escribiste tú, pero... Aquí. Bacon,
Es que no sé cómo se apellida el actor. Aquí está. Ah, de Kevin Bacon. Sí, por Kevin vale. Bacon, sí, sí. Los grados Vale. de. Tú lo has dicho bien. Vale. Aquí está, el número de Bacon. Es el número de actores o actrices que separan a cualquiera de ellos con Kevin Bacon. Antes hemos hablado de Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez probablemente tenga con Kevin Bacon un número de 4. Es decir, Kevin Bacon ha trabajado con tal actor o director que a su vez ha trabajado con no sé quién, que ha trabajado con tal, que ha trabajado con Pero la teoría de los 6 grados de. exacto, son los 6 grados de separación llevados a un poco al medio. Tenías ahí la web. Porque con Kevin Bacon. Sí, Ya, sí, exacto. Kevin Bacon. Lo siento. Tampoco Vale, Nicolas sí. Cage. Bueno, ¿En serio? sí. Los 6 grados de... Entonces, Ponerlo en las flores y. claro, sí. El Johnny Es que lo que no sé es dónde está. External link está. Sí, mira, es que lo compuse. ¿En serio? Sí. Kevin Bacon con Lola Flores, ¿has dicho? Venga, hagan sus apuestas. Lola Flores. ¿Cuál es el número? 7. 7. Hablamos de 6 grados de separación. Muy difícil que esto pase de los 6. 4. Yo creo que es Yo voy por 3. Yo iría por 3 o 4. Vamos a ver. 3. ¿Vale? Lola Flores actuó en Casa Flora, donde coincidió con Margarita Calahorra, que estuvo en esa película, que coincidió con un Jim Carter, uno de los varios actores que se llaman Jim Carter, que coincidió en Balto con Kevin Bacon. Toma ya. ¿Esta información está en alguna web? ¿Los grados de separación que hay entre Kevin Bacon y Lola Flores? No. Pero, sí, las páginas de estos actores de estas películas están bien estructuradas. Esto al fin y al cabo lo que está haciendo es utilizar un sistema de grafos en el cual dice Lola Flores, ¿qué ha hecho? Todas estas películas. En cada una de estas películas, ¿qué actores han participado? Todos estos. Va haciendo lo mismo con Kevin Bacon hasta que hay un puente que une el grafo de Kevin Bacon con el de Lola Flores. Y ahí tienes la relación. Busca la relación más corta y ahí lo tenéis. Atención, data science. Lo digo porque esto enlaza directamente, esto es data science, al fin y al cabo. Queremos semántica para poder tratar los datos, no solo para poder buscar, sino para poder tratar los datos. Charles Chaplin y que. Sí, Chaplin, a tope. No, ¿Pero podéis pensar en alguien que de hace años o tal? No, pero... Más antiguo todavía. Queremos seguir jugando. No, Actores croatas. Ay, puedes hacer. sí, puedes hacer cualquiera con cualquiera, no solo es con Kevin Bacon, puedes poner cualquiera con cualquiera. Claro, pero es que lo Sí, mejor lo es la consigues página que se romper, a lo partieron mejor. con Bacon. Quiero decir, Morgan Freeman, que seguro que le voy a poner al Pacino con Y es que el chiquito de la calzada. No, porque eso es tan friki que seguro que se han visto cara a cara, han comido juntos. Espera, no, que me está preguntando qué Al Pacino es. Vale, voy a asegurarme que sea este Al Pacino. El primero. Mira. No, ¿Ves? Es no. que Santiago Segura, es que están... Digo, es que es tan friki que seguro que han comido juntos. ¿Vale? Bueno, esto solo es un ejemplo, ¿vale? Pero a lo que voy, que etiquetando bien la información podemos conseguir este tipo de cosas. En este caso es un poco tonta, pero podríais decir, esto viene muy bien, por ejemplo, para los datos abiertos, ¿vale? Que ponen las administraciones. Si están bien estructurados y bien etiquetados, podemos hacer cosas como, yo qué sé, Villarejo era completamente. ¿cuál era el número 1 de tal emisora? ¿Cuál fue la canción? Sí, ¿cuál era el número 1 de tal emisora el día que más llovió en tal ciudad? Sí, eso mola. Quiero decir, tenemos mogollón de información en internet, mucha es basura, pero luego tenemos otra mucha Y información. que si eres Al Pacino puedes buscar a quien quiera si sabe a qué. Si eres Otra basura, ¿no? Ahí pones original. ¿Vale? Entonces, Quiero conocer a... por eso os he dicho al principio que era un poco trampa el título de la masterclass. Quería hablaros de HTML, de la importancia de tener cuidadito con el etiquetado, ¿eh? Igual que tenemos que tener cuidado al escribir con las cosas que escribimos y tal, pero también quería que conocierais un poco lo que hay aquí, ¿vale? Y nada, simplemente porque hoy una compañera me ha enseñado esta foto, este meme, os lo quiero compartir con vosotros para que entendáis que es muy importante lo que escribimos, cómo lo escribimos, ¿vale? Porque se puede interpretar mal, Ah, muy bien, sí. ¿vale? Única Y buena nada. noticia local. Bien. Que eso era lo que quería contar.
Si dejamos a una inteligencia tonta que interprete esto, piensa que toda la gente de ese pueblo dice que es la única buena noticia local, así que no sé de qué no sé qué localidad es, pero el resto de gente de esa localidad no se come un colín. Porque la única buena noticia es que este hombre está. Afortunadamente tenemos las mayúsculas que también son muy importantes. ¿Vale? Pues nada, chicos, eso era lo que quería decir. Muy bien, muy bien. Tienes que volver, Que si tenéis algo para más. Que no han hecho ruegos y preguntas. Sí, vamos con ello. Sí, claro. Pero es que ya lo has desconectado y de todo. Con la chaqueta puesta. Vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Dime. De la web esta de esquema.org, cuando vas a cuando llamas una variable la tienes que llamar tal cual lo pone ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tienes el... ¿Te refieres a, por ejemplo, movie? No, ¿Una clase o qué? Exacto, sí, movie. Entonces, cuando te refieres a, por ejemplo, country of origin, lo tienes que escribir exactamente como lo pone ahí. Sí, exactamente, con mayúsculas. Y esto se puede, se puede editar. Nosotros se puede hacer, admite aportaciones y tal, o eso es algo que se han cocinado ellos para que nosotros lo usemos. Exacto, esquema.org no es la única fuente que os va a dar este tipo de información, ¿vale? Esquema.org tiene una serie, podéis venir aquí a... bueno, no recuerdo ahora cómo se buscaba, si tenía un listado o dónde estaba. Arriba y buscar. Sí, aquí, es que antes no me iba el enlace este, no sé si era... Vale, y aquí tenéis una serie de los tipos más usados, ¿vale? Evento, organización, personas, lugares, restaurantes, ¿vale? Tiene mogollón de información. ¿Qué es lo que pasa? Si por ejemplo nosotros somos un médico escribiendo un científico, escribiendo un artículo técnico, es probable que aquí no encontremos ninguna clase que nos venga bien, porque estamos en un ámbito más específico, ¿vale? Tendremos que ir a una fuente que nos defina clases más específicas del ámbito en el que estamos. Por ejemplo, había un proyecto que es el FOAF, que es de Friend of a Friend, ¿no? Amigo de un amigo, que viene para darnos semánticas, darnos ese tipo de información, lo mismo que habéis visto ahora, pero sobre relaciones sociales. Es decir, para que tú puedas decir, vale, este sigue a este en Twitter, este no sé qué, ¿vale? Es otro ámbito completamente diferente. El esquema.org tiene clases muy genéricas, pero hay otras muchas fuentes de información, ¿vale? Luego, esto también, si os interesa este tema, tenéis la DBpedia, ¿vale? Esto es una enciclopedia, que lo que tiene es eso, la información, todo en nodos enlazados con su semántica para que veamos lo que son, ¿vale? De hecho, ¿esto qué significa? Que aquí seguramente tú sí que puedas entrar, ¿vale? Y decir, pues quiero dar de alta un artículo. Es como todo, como la propia Wikipedia, te pueden tirar un artículo atrás ¿vale? Lo malo que es que como la web semántica, pese a que lleva años, Tim Berners-Lee, el creador de la web, lleva años empujando, porque la web semántica, eso que llamamos la web semántica, no es más que lo que en su día el creador de Internet quería que fuera Internet, ¿eh? Quiero decir, lo que para él era la web, lo ha tenido que llamar la web semántica, pero su concepto de web iba por ahí, ¿no? Entonces, como la web semántica todavía no acaba de arrancar o de sacarse todo el potencial, yo me he encontrado, fui a mirar en DBpedia, no sé si lo vi por aquí, Valencia, la ciudad de Valencia, ¿vale? Y aquí tienes que mirad, aquí dice que es una entidad de tipo, o sea, aquí está la clase, Municipalities in Spain, es decir, es una localidad de España. Si yo pincho aquí, fijaros que esto ya no es esquema.org, ¿vale? Esto ya me está diciendo que si yo digo que algo es del tipo esa URL de ahí, tiene que cumplir con este esquema que tengo aquí,
¿vale? Por eso digo que hay diferentes Y fuentes. te añaden unas etiquetas. Muy guay. Claro, este dice que los municipios de España, pues claro, Claro, diría que tiene provincia, a lo mejor otros municipios de otros países no tienen el concepto de provincia, ¿vale? Pero si tú no añades el atributo de esa web, no puedes utilizar los otros. Lo que pasa es que cuando tú añades información en tu HTML, perdón, esto no es, ¿dónde lo tengo? Luego queríamos ayer. ¿Dónde estás? Aquí, perdón. Cuando tú añades esto, tú por ejemplo aquí en vez de poner esto, pone incluso aquí. Podrías coger y decir, vale, es una movie de esquema.org. Pero a lo mejor, no lo sé seguro, pero a lo mejor voy a esquema.org y me dice que dentro de movie puedo poner lugares, lugares que aparecen en localizaciones, ¿no? Habría algo como localizaciones, así genérico. Y yo podría hacer un listado diciéndole, hey, todo esto que te voy a poner aquí son localizaciones del sitio donde se ha grabado esta película. Y dentro de esas Y dentro de esas localizaciones yo podría decir, vale, y ahora esta que te voy a poner aquí, esta localización, es del tipo ciudad de España, es un municipio de España. Y entonces ya ahí, si te pongo, cuando digo esto es un municipio de España, ya no te enlazo a un esquema.org, sino que te enlazo al de Wikipedia, tal, él va a ir ahí a buscar esa información. ¿Vale? Es lo que digo, que hay diferentes fuentes que definen qué tipos de datos podemos escribir. O sea, esos atributos ya están en HTML. No sé, nunca lo... El item type y demás, Ajá. quiero decir, no son parte, digamos, del HTML en sí, pero es que al HTML le podemos añadir todos los atributos que nosotros queramos. Por eso decía que aparte de estos existen otros orientados a accesibilidad. Estos están orientados a semántica. Hay muchísimos atributos que tú le puedes añadir, ¿vale? Nosotros generalmente nos quedamos con el HTML básico de tengo que pintar esto para enseñárselo al usuario. Pero si estuviéramos pensando en accesibilidad le meteríamos muchos más. Si estamos pensando en semántica le meteremos esto y le podríamos meter muchos más, ¿vale? Entonces, David, dime. entiendo que cada bloque Sí. puede ser en relación a un sistema diferente. Sí. Bueno, fácil es Exacto. básico esto, ¿no? ¿Vale? Y lo que sí que os quería decir, tirando de Wikipedia, es que yo fui a mirar este ejemplo, me dio por mirar Valencia, dices, ah, genial, mira, te dice la población, no sé lo actualizado que estará. Sí, porque pone yo en Cribó, de coalición de compromiso, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero ves esto que es una descripción, ¿no? Sí. Sin embargo, si yo busco por aquí la etiqueta leader name, Vaya, hombre, qué guapo. Rita Caloret. Es que Rita nunca se irá de Valencia, no, Qué no está actualizada. Entonces, espero que eso nunca cambie, lo que dice Calorete. no hemos entrado ahí, pero si vosotros fuerais a hacer un motor que leyera información de la web semántica para trabajar con ella y tal, vuelvo a decir, habría otra capa, aparte de leer los diferentes esquemas y demás, habría otra capa que es la de veracidad o confianza de la fuente, que es lo que decíamos antes, de qué información sale. Si yo quiero crear la información de la Adepscola, pues como no hay competencia, no hay otras webs que estén diciendo que es la Adepscola, pues probablemente lo que nosotros pongamos en la web de la Adepscola va a misa, porque no hay ninguna entidad más confiable que hable de la Adepscola, ¿vale? Pero está claro que si yo hago una película, si hago una página web sobre Avatar o una página web sobre Valencia y digo que yo soy el alcalde, pues es difícil que cuando vean que otras 1000 webs dicen otra cosa diferente o que otras fuentes dicen otra cosa, pero ya digo, siempre... ¿Y quién ha conseguido eso? Que Rita Caloret, ¿lo han extendido mucho? No. Yo quiero saber la parte esta de part que pone Benimaquet y para atrás. Sí, A ver, porque el resto de Deben ser Valencia... varios. Claro. Si nosotros vamos aquí Y serán de los que más hemos... y vamos a part, Deben de ser de los que nos más dice... Son los pueblos que se han anexionado a Valencia. Sí. Nos dice que part lo que viene a decir es que algo es parte de la otra, Dentro de ¿vale? Entonces, dentro de Valencia, esos son partes. Si hubieran más magrios dados de alta, podrían aparecer aquí, perfectamente. Si nos ponemos a mirar, seguramente de la Cova han dicho que Rita Caloret. Pues déjate que la cova de Benimaquet era una iglesia ortodoxa de 2 semanas más o menos. Pero ya digo, la idea de la web semántica es que podamos enlazar todos los datos, que toda esa información que hay en internet sea útil de maneras que casi ni nos imaginamos, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Para cuándo el taller? Te liberamos.